hemos encontrado o nos hemos dado cita aquí con un grande del fútbol uruguayo y para Colombia, con grandes sentimientos con el Junior, porque este invitado que les vamos a presentar a continuación fue campeón con el equipo rojo y blanco en 2 oportunidades, 93 y 95. Nos referimos a Héctor Méndez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo te va? Bueno, para mí es un placer encontrarme con ustedes acá. Sé que la están pasando bien, que sean bienvenidos acá en este país tan chiquito, pero hermoso como pueden ver, y una alegría de reencontrarme con ustedes después de tantos años. Bueno, Héctor, ¿por qué no le contamos a la gente qué está haciendo Héctor Méndez en este momento? Bueno, yo en estos momentos estoy a cargo de todas las inferiores del Rocha Fútbol Club, que es un equipo nuevo, profesional de fútbol uruguayo desde el 2000, donde yo me inicié como jugador y capitán. En estos momentos está en la primera división y está haciendo una buena campaña a nivel de primera. Y yo el año pasado me inicié, después de hacer el curso de técnico, de dejar el club, me inicié dirigí la tercera, o sea la reserva. Después me hice cargo de la primera división, donde nos salvamos del descenso el año pasado. Y ahora, como decía, estoy a cargo de todas las divisiones inferiores del Rocha Fútbol Club. O sea, ya eres técnico profesional en ese momento. Sí, el año pasado estuve los últimos 4 partidos donde el equipo se jugaba el descenso y por suerte nos salvamos. Y ahora el club está gerenciado por un grupo argentino y me propusieron que el sacar jugadores de abajo, estoy con Sub-17 y Sub-15, que son quinta y sexta división. ¿Y hay alguna posibilidad de dirigir en primera división el fútbol uruguayo por ahora? Siempre está la posibilidad. Por ahora el club va bien en primera división, pero en estos momentos estoy abocado con los directivos a captar jugadores en las inferiores y promocionarlos para una posible venta. Así el grupo que está gerenciando el club, la inversión que hizo, tiene su fruto. Y en estos momentos hay en el plantel de primera división, creo que hay 5 jugadores con 17 años que subieron de quinta división. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a recordar momentos memorables de Héctor Méndez, no solo en el Junior, sino también en el Pereira y en el Bucaramanga. Sobre todo en el primero, donde hizo una buena cantidad de goles y le valió la credencial para pasar al equipo Junior, donde hizo las cosas que ya les hemos contado. 2 títulos en el 93 y en el 95. Hacemos una pausa y regresemos a Punta del Este con Héctor Méndez. Bueno, Héctor, metámonos de cabeza a tu estadía en Colombia. Tú llegas y juegas con el Pereira 2 temporadas. La primera te va muy bien, la segunda excelente. ¿Cómo fueron esos 2 años? Y para mí era todo nuevo, porque de un país con 3 millones de habitantes y llegar a Colombia, yo ya estaba casado, que fue lo que me ayudó mucho, tenía una hija. Para mí fue maravilloso porque de eso yo tengo una anécdota. Ese año Nacional salió campeón de América y del mundo, Nacional en 88. Y yo ya tenía el contrato prácticamente firmado con Nacional. Y el contratista que me lleva a Colombia, en el cual América hace uso del pase y me compra a mí y me cede a Pereira, y yo elegí irme. Antes de quedarme en Nacional preferí irme a Colombia y ese año Nacional salió campeón de América y del mundo. Y creo que no elegí mal porque la experiencia ya fue muy buena. 88 Pereira clasificó al famoso octagonal que hacía muchísimos años. Después ahí el técnico era Julio Comesaña, después en el 89 vino González Aquino a Pereira. Yo iba goleador del campeonato y fue la época que mataron a Ortega, el famoso juez se suspendió el campeonato, yo me regresé a Uruguay. Y después el América me cede a préstamo a Bucaramanga, 2 años, donde me acuerdo que en el 90 con Humberto Tucho Ortiz, una excelente persona, un excelente técnico, hicimos una campaña histórica saliendo tercero con Bucaramanga. Después 91 seguí en Bucaramanga y en el 92, en base a esos 4 años que fueron muy buenos, creo que el Zurdo López me hace comprar por el Junior allá y ahí me voy a Barranquilla. No lleguemos todavía a Barranquilla. Tú en las 2 temporadas del Pereira hiciste muchos goles. En la primera, entiendo, hiciste 7,
En el segundo año, ¿cuántos fueron? 18 goles. Tú jugabas un poco más adelante, sí. Eras 10, eras creativo. Sí, yo jugaba más adelante, pero era más por las características mías de como yo jugaba en Uruguay. Después cuando llego a Junior sigo más o menos en el mismo puesto, pero hay que ser coherente también. Junior era un equipo grande, después del 92 que se va el zurdo, que es el técnico que me lleva, llega Julio Comesaña en el 93, y hay una gran camada de jugadores donde después aparece el Pibe, está Pacheco, Valenciano, Nietzsche Guerrero, y se hacía difícil jugar en el puesto que yo antes jugaba. Claro. Y ahí es donde Julio toma una determinación de que había que retrasarme un poco, si no iba a poder jugar, y entonces ahí como que me tuve que... ¿Te incomodó mucho pasar de 10 a 6? No, porque yo ya tenía la característica de jugador uruguayo de poner un poco de garra, y tuve que aprender a marcar, yo creo que era un jugador muy dinámico, pero tuve que mejorar mucho en lo táctico, que mejoré en Junior. En lo físico no, porque yo era un jugador que siempre estuve bien, pero en lo táctico tuve que mejorar, y en cuanto a la marca también tuve que... Hablemos un poquito del año 93, tienes como tú dices, una camada de jugadores extraordinarios, sí. Ahí estaba Valderrama, estaba Grau, estaba Mackenzie, Valenciano, bueno, Valenciano vino después. ¿Qué recuerdas del año 93? Y en el 93 fue si no fue la alegría más grande que tuve en el fútbol, con la del 95, con Pizzi Restrepo, pero la del 93 fue algo histórico, porque Junior creo que hacía no sé cuántos años, como 18, 19 años que no salía campeón. Muchos años no era campeón. Y se juntó un plantel bárbaro, una mezcla de juventud, jugadores jóvenes, Valenciano, Mackenzie, Pachequito, con gente grande, con gente más o menos de experiencia, con gente de término medio. Yo ya en el 93 tenía 30 años, y o sea, un plantel bárbaro, había buen plantel, había buen grupo, y eso fue creo que la base del éxito de lo que nos llevó a la Copa Libertadores y estar peleando semifinales. Pero la verdad que tengo recuerdos de excelente plantel, y de ahí hice muchas amistades. Bueno, ¿y qué significó jugar con Carlos Valderrama, por ejemplo? Y bueno, es una de las cosas buenas que me queda del fútbol, de las cosas grandes, de que jugué con un grande, ¿no? Excelente tipo, como decimos acá en Uruguay, una persona callada, introvertida, pero varias veces me tocó concentrarme con él. Prácticamente era el alma del equipo, ¿no? ¿El líder? El líder, sí, el líder, pero no un líder de esos de que hablan y de que prepotean, un líder pero callado, ¿no? Muy respetado por los rivales, lógicamente. Pero no solo el pibe, sino era el grupo, había excelentes jugadores, había jugadores de selección, también estaba Carlos Perea en ese equipo, no me quiero olvidar, jugadores de selección, y que fue en el cuadrangular final el partido que siempre voy a recordar, el 3-0 que perdíamos con el Nacional en Medellín, y lo empatamos 3-3 con un gol del pibe cerca del final, que prácticamente ese punto fue el que nos dio el título después de ganarle el partido final en Barranquilla, aquel famoso 3-2 a América sobre la hora. ¿Qué recuerdas de esa final con el América, con ese gol a último minuto ya de Osvaldo Mackenzie y ese estadio Metropolitano a reventar? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, yo recuerdo bien el partido porque yo me habían expulsado el partido anterior, y estuve igual en la concentración con los compañeros, y ese partido jugó Mackenzie en el lugar mío. Ajá. El técnico le dio la oportunidad, y recuerdo porque estaba en el banco de suplente prácticamente hasta terminamos dirigiendo con Julio y todo el cuerpo técnico, porque era una locura. Salía campeón Medellín, creo que los jugadores de Medellín estaban dando la vuelta olímpica, estaba pasado la hora, un minuto o en la hora, y una jugada que hace Carlos se saca uno o dos jugadores y mete un pase a Osvaldo Mackenzie, y él define sobre la salida de Córdoba, y ahí el Junior sale campeón. Es una cosa memorable, la gente estaba como loca, después los festejos de nosotros los jugadores, con toda la familia, de eso son cosas que uno hace 12 años ahora, y lógicamente que uno no se olvida. Oye, Héctor, retrocedamos un poquito la película, ese 3-0 que iba perdiendo con Nacional en Medellín, ¿qué pasó en el segundo tiempo? ¿Qué se decían en el camerino?
porque Julio me reveló una anécdota ahí. En el camerino hubo de todo. De todo. En ese momento hasta También. pelea hubo en el camerino. ¿Qué pasó ahí en el camerino para que después ustedes cambiaran tanto la actitud para hacer 3 goles en el segundo tiempo? No, Medellín era una plaza muy difícil para los equipos visitantes, pero nosotros, a pesar del equipo que teníamos, no habíamos jugado tan mal. Ellos habían llegado 2 o 3 veces y nos embocaron las 3. Y por ahí había una discusión en un gol, después entramos todos los jugadores del vestuario y yo casi me agarro a golpes de puño con el pibe. Nos separaron los jugadores y ahí creo que el golpe anímico, el técnico me acuerdo que creo que no dijo nada, miró, creo que Julio ahí nos dejó, nos tranquilizó, dice bueno, que esto sea para mejorar, algo sí dijo. Sí. Y el equipo entró con unos bríos al segundo tiempo, como que nos había tocado algo. Siempre me voy a acordar porque después que salimos campeones Julio dijo y el pibe también dijo y yo también dije. Eso fue como que despertó al equipo, nos pusimos 3-1, 3-2 y empatamos 3-3. Después me acuerdo que volvimos al hotel, yo estaba con Lucho Bravo en la habitación, allá en Llano Grande me parece, ajá, cerca del aeropuerto. Y el pibe creo que fue con una cerveza y se acercó a la habitación, me pidió disculpas y nos quedamos los 3 tomando cerveza y ahí hablamos con Lucho, ahí el hombre demostró que tenía grandeza porque después de querer pelear conmigo y yo con él, como medio de que era el líder, el capitán del equipo, fue a la habitación y de eso no me voy a olvidar más, creo que también el técnico se acordaba. Así claro que sí. Ese punto fue que creo que nos dio campeonato. Bueno. Qué maravilla recordar estas cosas maravillosas del equipo junior en un lugar tan alejado de Colombia, en Uruguay, concretamente en Punta del Este. Vamos a hacer una pausa y con Héctor Méndez vamos a conversar en un momentico sobre el campeonato del año 95. Seguimos aquí en Punta del Este con Héctor Méndez. Héctor, ¿qué diferencia había entre el equipo del año 93 y del 95 que fue campeón con Pizzi y Restrepo? Hubo algunas diferencias en cuanto que el técnico hizo algunas variaciones tácticas a las del 93 en un sistema muy parecido y después cambiaron a algunos jugadores, no sé si estaba Samaniego ya que en el 93 me había olvidado, estaba Montesino, un chileno que hizo muchos goles, estaba Valenciano, creo que el pibe se había ido, creo que ya estaba en Estados Unidos. No recuerdo bien, pero hubieron cambios, Perea ya no estaba, pero la base era la misma, o sea que él recogió un equipo que ya estaba maduro, que ya nos conocíamos todos y fue un campeonato corto, de 6 meses, me acuerdo que hubo un cambio en el fútbol colombiano. El campeonato del 93 fueron los 50 y pico de partidos, fue muy duro. 56 partidos. Sí, y este fue de 6 meses, creo que fueron 20 y pico partidos, de ahí donde era más sencillo el campeonato, pero sigo convencido que el campeonato colombiano es uno de los más difíciles. Ahora, cuando te escucho, te siento obviamente más impactado por el campeonato del año 93. Claro, porque Junior hacía muchos años que no salía campeón, éramos todos jugadores nuevos prácticamente, y hacía muchísimos años que la gente estaba esperando un triunfo de eso, un campeonato. Y fue mucho más difícil y mucho más costoso el campeonato. Pero el del 95 le doy valor porque había gente joven también que habían subido. No recuerdo mucho ese plantel, pero fue un campeonato complicado que creo que lo ganamos 1 o 2 partidos antes. Ya, óyeme, Héctor, ¿la prensa fue muy duro contigo en Colombia? ¿En Barranquilla particularmente? Sí. ¿Sí? Principalmente el primer año porque yo tuve muchos problemas de adaptación en cuanto al calor, que es lo que les cuesta al jugador de acá del sur. Creo que hasta a los brasileños les cuesta, ya que ellos tienen un clima parecido, pero les cuesta al argentino y al uruguayo ni que hablar. Creo que las estadísticas mandan que han sido pocos los extranjeros que han triunfado allá. Y a mí me costó la adaptación de Bucaramanga a Barranquilla el calor, porque yo cuando iba a jugar de visitante me costaba el calor, la humedad, y creo que la adaptación mía fue la del 92. Ya, ¿y la prensa qué? Muy dura. ¿Qué recuerdas de eso? Y problemas con periodistas. Perdón. Pero la mentalidad mía era triunfar y creo que me aguanté. Después vino Julio, me ayudó bastante. Y la familia también me ayudó. Ahora, Héctor, tú eras un hombre batallador, gladiador, un hombre que entregaba todo dentro del campo de juego.
¿Por qué entonces si sudabas tanto la camiseta, si peleabas tanto la pelota, si te entregabas tanto, por qué hubo tanta crisis con el medio? Claro, porque en el 92 las cosas no salieron con el Zurdo López, había buen equipo, pero el equipo se fue a pique, no entramos al octagonal final, había muchas expectativas y no se dieron. Y lógicamente al extranjero siempre le exigen más, aunque yo ya tenía una trayectoria reconocida. Y después el hecho de que al barranquillero, al hincha le gusta mucho el juego bonito, y ya había gente que jugaba bien, el hecho de Pacheco, Valenciano, Nietzsche Guerrero, y yo tenía que... Tanto Lucho Grau, estaba Ronald Valderrama, que a veces jugaba, había otros jugadores. Al extranjero se le exigía y yo creo que después del 93, ahí fue cuando el equipo salió campeón, que ahí medio que me empecé a ganar a la gente por el hecho de... Yo era un jugador que jugaba la mayoría de los partidos, no me lesionaba, por ahí alguna expulsión, alguna amarilla, pero creo que después del 93 lo mío fue en alza y nunca más tuve problema. Ahora, saliéndonos de la parte futbolística, ¿qué recuerdas de Barranquilla, de la ciudad, de la gente? Y recordar, viví en diferentes zonas, una ciudad muy bullanguera, la gente muy alegre, muy por la música, muy por la salida. Después, a medida con el tiempo le empecé a encontrar el gustito de la ciudad, empecé a hacer amistades fuera del fútbol. Del 97 que me fui dejé muchas amistades y hasta el día de hoy que recuerdo, pero la mayoría de las cosas son buenas de Barranquilla. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pausa y regresamos aquí a Punta del Este, donde está haciendo mucho frío. Ahí veo a Héctor afectado un poquito con el clima aquí en este hermoso balneario del Uruguay. Una pausa y regresamos para despedir con Héctor Méndez. Bueno, Héctor, ya estamos casi terminando el programa. ¿Qué hay en tu futuro? ¿Piensas volver a Barranquilla, visitar, ir de paseo con tu familia, donde viviste muchos años en algún momento? Bueno, tengo la suerte tengo un hijo que nació en Bucaramanga, que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol. En estos momentos yo lo estoy dirigiendo, tiene 15 años en sexta división. Fanático del fútbol, fanático de Colombia. Yo estoy haciendo mis primeras armas como técnico, tengo el curso hecho, ni que hablar. Ya dirigí en primera, lógicamente que el sueño mío sería, ya como jugador no puedo, pero algún día volver a dirigir allá por los méritos creo que yo hice como jugador y los 2 títulos que tuve allá. Es una posibilidad. Ojalá. ¿Sueñas, por ejemplo, con ser técnico del Junior? Sí. ¿Sí? Como el dicho de acá, soñar no cuesta nada y creo que es un sueño, sería un sueño lindo. Creo que estoy joven todavía para la edición técnica, pero estoy en una edad justa, que tengo 41 años y siempre en casa se ha hablado y con mis amigos, mira, sería bueno que algún día pudieras dirigir el equipo que fue el único equipo que salí campeón al final de cuentas, después de haber jugado 17, 18 años al fútbol profesional, pero capaz que algún día se da esa posibilidad, que creo que no, capaz que no está lejos, porque allá siempre me trataron muy bien a nivel de directivos y de jugadores, dejé muchas amistades. Bueno, un minutico para que te despidas de la gente de Colombia, de la gente de Barranquilla, que de una u otra manera recuerda con cariño tu paso por el Junior. Bueno, saludo a todos los jugadores que jugaron conmigo, que en este momento no me acuerdo. No recuerdo a todos. Un saludo a Hugo Galeano, de que hice muy buena amistad con él, a toda la gente que vive ahí, que jugó conmigo, si me olvido de alguno que me disculpe, a la familia Benedetti, que hice muchas amistades allá los últimos años que viví, tanta gente, lógicamente a la familia Comesaña, que ahora está en Uruguay, a la familia Ortega, que hice muy buena amistad allá, que creo que está residente allá todavía. Sí, señor. A toda la gente que en esos 5 o 6 años tuve afinidad y en los momentos difíciles me dio para adelante, y en los momentos buenos siempre estuvo ahí, lógicamente. A las amistades que hizo mi hija mayor, que ahora tiene 21 años, que no estaba pasándola bien en un momento de salud, pero a toda la gente, nada más que palabras de agradecimiento, a los periodistas que en algún momento tuvieron problemas conmigo en cuanto a lo profesional, después terminamos con todos muy buena amistad.
a toda la gente, nada más que palabras de agradecimiento de un uruguayo que vivió muchos años allá. Héctor, muchas gracias por estos minutos y estamos seguros que la gente ha disfrutado de este programa, sobre todo por los recuerdos y las cosas buenas que pasaron con Junior, sobre todo de los años 93 y 95. Bueno, que tengas mucho éxito en tu carrera como técnico y ojalá podamos tener la oportunidad de tenerte en Barranquilla o en el fútbol colombiano en general. Sí. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición más de Sucesos Internacional, hoy desde Punta del Este en Uruguay. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.